Sobre la castración curricular del profesorado universitario. Hay actualmente un debate protagonizado por los profesores titulares de universidad que no parece haber llegado a las páginas de la prensa impresa y digital. Es una polémica ruidosa en las redes sociales, pero silenciosa en otros medios. Se trata de la limitación, reducción o incluso castración curricular a la que se ven sometidos los profesores titulares de universidad que solicitan su acreditación a cátedra. Resulta que a estos profesores solo se les permite aducir un máximo de 10 publicaciones relacionadas con la investigación científica. Si disponen de 100 méritos, solo les computarán la 10ª parte. De este modo, un titular que tenga únicamente 10 publicaciones quedará en condiciones de igualdad con otro que tenga 100 o más. Y al final, incluso podría quedar por encima, si la comisión que lo evalúa considera que sus 10 publicaciones valen más que las 10 de quien, disponiendo de un centenar o más, solo puede, por ley, aducir la 10ª parte o menos. El problema añadido está en que esta norma se impone de repente y sin consenso ni consulta con el profesorado afectado. Eso no es democracia. Muchos docentes universitarios llevan años, desde antes incluso de la presentación de su tesis doctoral, elaborando un currículum basado en amplitud de publicaciones científicas. De golpe no se permiten más de 10, porque lo que ahora se exige para determinar el acceso a la cátedra no es tanto la investigación científica cuanto la gestión administrativa. El centro de gravedad ha pasado de la inteligencia investigadora a la acumulación de burocracia. ¿De qué sirve la investigación si solo es posible presentar 10 méritos en una acreditación a cátedra? Eso es censurar la producción científica en nombre de la gestión administrativa. Es reemplazar al científico por el burócrata. Es la castración curricular del personal universitario más preparado para propiciar de este modo la carrera pseudoacadémica de los más mediocres y limitados científicamente hablando. Se trata de neutralizar al que tiene más, porque ha trabajado más, para diezmarlo por ley e igualarlo de este modo con el que tiene menos. El empobrecimiento de la universidad en sus facetas docente e investigadora está asegurado de este modo durante décadas. Según este criterio, deberían ser catedráticos de universidad los profesionales de administración y servicios, que son los que más trabajan y mejor gestionan el funcionamiento efectivo de la maquinaria burocrática universitaria. Y lo hacen mucho mejor que los docentes, pues se han preparado profesionalmente para ello, como demuestran sus varias oposiciones y minuciosos temarios. 10 méritos o publicaciones en materia de investigación. En mi generación, muchos becarios y estudiantes de doctorado ya teníamos más de 10 publicaciones antes de presentar la tesis doctoral. Nuestras tesinas de licenciatura eran el doble de amplias de lo que hoy son las tesis doctorales. Un trabajo de fin de grado de los de hoy sería considerado en mis tiempos de estudiante de doctorado un folleto publicitario. La universidad del siglo XXI se hunde sin remedio, esencialmente por 3 razones. 1. La ciencia se hace en la empresa, no en la universidad, y aún menos si se promociona a quienes desarrollan menor producción científica. 2. Los alumnos se van hacia la formación profesional, que genera empleo más rápidamente que la universidad. Y 3. Quien tiene algo valioso que decir ya no usa las instituciones académicas, que son auténticos callejones sin salida y sin público, sino medios alternativos y emergentes, incluidas editoriales no académicas, prensa impresa o digital, redes sociales o YouTube, es decir, Internet. La universidad parece haber perdido de vista la realidad y sus medios. Está cada día más lejos de la empresa y peor preparada para la actividad científica. Desde luego, diezmando la ciencia no se va a ninguna parte. Los índices de Shanghái no tardarán en constatarlo y hacerlo público ante la indiferencia de los principales responsables. Me dirán, no sin razones, que en esos medios, Internet, redes sociales o YouTube, abundan los destinatarios mediocres y con pésima formación. Es cierto, los mismos que nutren, en todos los niveles, las instituciones educativas, laborales y sociales, incluidas las universitarias. Hoy todo el mundo está en todas partes, pero en cada una con un seudónimo diferente,
que los seguidores de lo anglo llaman nick, y con una pose adaptada al contexto de la red social en la que pierden el tiempo. Los medios que ofrecen hoy las instituciones académicas, como la universidad, solo los utilizan quienes necesitan hacer currículum, no quienes desarrollan una investigación verdaderamente útil. Así configurada, la universidad es un autoengaño, una experiencia narcisista más. Hemos constatado cómo en los últimos años la Iglesia Católica ha cedido la gestión de muchos de sus antiguos colegios a empresas y personal no vinculados directamente a sus órdenes eclesiásticas. Hemos visto también cómo muchas parroquias se han cerrado por falta de clérigos. Y a este paso es muy posible que en poco menos de una generación la Iglesia no disponga de recursos humanos para mantener cuidado su patrimonio y operativa su estructura. La suerte de la universidad no será muy diferente. En materia de letras, literaturas y humanidades, las universidades privadas lo ignoran todo, y las públicas han reemplazado el conocimiento científico de estas materias por ideologías posmodernas, género, identidad, gamerización, amistad y lo que surja. La filosofía sobrevive como siempre, un relicario de ideas políticas, religiosas y de terapia de grupo, pues eso ha sido siempre la filosofía, una forma distinguida y elitista de hablar de ideologías políticas, creencias religiosas y autoayuda emocional, desde Platón hasta el último gurú de hoy. Los sistemas educativos actuales están en manos de políticos, no de profesores. Lo mismo ocurre con el resto de sistemas laborales, sociales, ideológicos y hasta religiosos. Casi nada está hoy en manos de sus respectivos profesionales, sometidos todos ellos a la más estricta jurisdicción ideológica y al más omnímodo control político. La burocracia ahoga la ciencia y catequiza al investigador, no tanto porque lo exijan las leyes, hecho que también ocurre, desde luego, sino porque la impedimenta administrativa dispone que el conocimiento discurra por caminos que no se ajustan a la realidad de las ciencias, sino a las veleidades y prejuicios de las agencias de evaluación y acreditación. Estas exigencias son curriculares, pero no científicas, y se ajustan además a las voliciones del profesorado más mediocre. El profesor universitario de hoy no trabaja para la ciencia, sino para las agencias de evaluación y acreditación, que no miran al conocimiento científico y crítico, sino a la gestión de la política universitaria y a las ideologías en general. Se obliga al investigador a ser burócrata, no científico. El resultado es una cátedra sin investigación y una ciencia sin recursos humanos. La docencia universitaria hace años que ha reemplazado la ciencia por la gamerización y las ideologías, al menos en las antiguas facultades de filosofía y letras, cuya denominación es pura arqueología histórica. Los estudios literarios se han disuelto en estudios culturales, porque la literatura ha desaparecido en nombre de la cultura, un referente indefinido en el que cabe cualquier cosa, porque lo que sirve para todo no sirve para nada. La universidad es una institución que cada día está más alejada de los científicos, acaso también de las personas inteligentes que, hablando con franqueza, no sabemos realmente en dónde están. La ciencia, en definitiva, está en las empresas, en el mercado y en los macroproyectos políticos, en medio de los cuales la universidad ni está ni se la reconoce.